Cordial saludo, mi nombre es Diana Andrea Gómez Morón. Doy paso a la grabación para el desarrollo de la actividad de conceptos esenciales de la epidemiología y la bioestadística. ¿Qué es la epidemiología? Esta se centra en reconocer los posibles riesgos y su origen. De esta manera, formular estrategias para su prevención y control. Los objetivos de la epidemiología son describir la distribución de enfermedades, identificar los factores de riesgo, establecer la relación causa y efecto, desarrollar estrategias para la prevención y control. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Los más destacados son estudios descriptivos, los cuales describen cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones. Estudios analíticos, identifican los posibles riesgos y sus efectos. Estudios experimentales. Diseños en los estudios epidemiológicos. Es la base que se utiliza para los planes de recopilación y análisis de datos. Los más comunes son estudio de cohorte, evalúa en un determinado grupo por cierta cantidad de tiempo la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Estudio de datos y controles. Este estudio compara personas con enfermedades que ya tienen esta enfermedad con personas sin ningún padecimiento. Estudios transversales reúnen información de un momento específico para así identificar la situación actual de una población. Medidas epidemiológicas existentes. Se encuentra la medida de frecuencia absoluta, medidas de asociación, medidas de impacto, medidas de eficacia. ¿Qué es la bioestadística? Es la aplicación de la estadística con la biología, medicina y salud pública. Se enfoca en el análisis e interpretación de datos para la comprensión de datos biológicos. Objetivos de la bioestadística: analizar y describir datos biológicos y médicos, evaluar la efectividad de tratamientos, desarrollar modelos predictivos, desarrollar políticas de salud pública. Tipos de bioestadística. Está la estadística descriptiva, inferencia estadística, diseños experimentales. Definición de conceptos. La definición de enfermedad es una afección en la salud de una persona o población, la cual impide el funcionamiento normal del organismo. Un ejemplo de esto puede ser la tuberculosis, influenza, malaria o el SIDA. Historia natural de la enfermedad. Se dividió en 1. Etapa prepatogénica. 2. Etapa patogénica. 3. Etapa clínica. 4. Etapa de complicaciones. 5. Etapa de resolución. Y 6. La etapa de las secuelas. Seguimos con la definición de conceptos. En este caso sería el de la salud. Se define como estado completo de bienestar físico, mental y social, o sea, la ausencia de enfermedades. Población, un grupo de individuos que convive en un punto geográfico específico. Ejemplo, las poblaciones demográficas, poblaciones étnicas, poblaciones geográficas. Muestra, es un subconjunto de individuos seleccionados de una población más grande. Ejemplo, estudio de efectividad de un medicamento, estudio sobre salud mental, estudio de rendimiento académico, puede ser un ejemplo de una muestra. Definición de conceptos. Continuamos con lo que es la definición de indicador. Esta ayuda a monitorear, evaluar y comparar el desempeño o impacto de un programa. Ejemplo, tasa de mortalidad,
tasa de prevalencia de diabetes, tasa de cobertura vacunal. Frecuencia es el número de veces que ocurre un evento en un periodo de tiempo determinado. Ejemplo, número de casos de enfermedades en una semana, número de ventas en un mes, número de accidentes de tráfico en un año. Prevalencia, número total de casos de una enfermedad o condición en un momento determinado. Ejemplo, de 100.000 personas, 8.000 tienen diabetes. O otro ejemplo podría ser de 20.000 niños, 4.000 tienen obesidad. Incidencia, cantidad de casos de una enfermedad o padecimiento en un determinado tiempo. Ejemplo, se diagnosticaron aproximadamente 191.000 casos nuevos de cáncer al año en México. Podría ser un ejemplo. Definición de conceptos. Definición de epidemia. Es un aumento repentino y significativo en la frecuencia de casos de una enfermedad en una población específica. Ejemplo, la epidemia de ébola de 2014 a 2016, gripe española que se dio en 1918. Pandemia. Es una epidemia que se extiende a una región muy amplia, otro continente o todo el mundo. Ejemplos, gripe española, que se dio de 1819 a 1919, peste negra, que se dio de 1346 a 1353. Y pues obviamente la más reciente, que fue la del COVID-19 en el 2020. Muchas gracias.